¿Cómo les va? Bueno, este es otro video de Siciliano en su taller para mostrarles esta llave. Todos dirán, Tano, otra vez mostrando un abaco de 10 pulgadas que no sale de tu taller porque ya está jubilada y bla bla. Sí, es verdad. Pero además quería contarles una historia que bueno, verdaderamente yo la creo porque lo confirmé y, y es como les cuento. Estas que están viendo, sin ningún tipo de inscripción, no sé si pueden apreciarlo, es exactamente la misma llave francesa que esta. Esta también es un abaco, la fabricaban en la planta de Santo Tomé. ¿Y por qué no tiene ninguna inscripción? Salvo este código interno. Porque estas llaves se fabricaban para la marca Gedore, donde Gedore las recibía, acá le litografiaba la marca con su correspondiente código. Les puedo asegurar que esta llave se comporta exactamente igual en cuanto a versatilidad, en cuanto a resistencia al torque, en cuanto a seguridad en el ajuste o en el afloje, ¿no? Que el abaco. Son exactamente la misma llave. Lo confirmé, pesan exactamente lo mismo. Incluso las calibré en algunos lados y la llave es la misma. Debe tener algunos pequeños detalles para diferenciarlas, pero créanme que esta llave nació Baco para ser adoptada por la fábrica Gedore y en algún momento del camino se interrumpió la llegada a Gedore por algún motivo y las compré en una ferretería industrial hace ya algunos años. Me contaron la historia, no la podía creer, o sea, no me parecía creíble. Después, investigando un poco, hablando con algunas personas y paralelamente utilizándolas en la obra, verificando su resistencia, como dije, su versatilidad en el trabajo, comprobé que sí, que es una Baco. Tiene este número de interno de la fábrica que coincide con el de las Baco. Y nada, así que bueno, quería contarles ese dato o mito, pero bueno, yo en aquel momento no compré todo el lote porque el tipo tenía 500, pero me di el gusto y compré algunas cuantas. Yo me quedé con un número de las cuales están todas trabajando y otras las regalé a amigos, gente querida. Gracias a Dios se la regalé a gente querida porque es una muy buena herramienta y todos me agradecieron y me felicitaron. Cuando por ahí en algún momento sale el tema y me dicen, perdón, recurrentemente en las reuniones conmigo se habla de herramientas. Y me dicen, che, ¿sabés cuál me salió buena? Una francesa que me regaló un idiota. Haciendo omisión a mí, ¿no? Y le digo, sí, me imagino, es una llave muy buena. A ninguno le conté esa historia, que en realidad es una Baco que todavía no fue bautizada como Gedore. Pero bueno, quería contarles esto. Podría resumir el video para la gente que no le gusta que hable mucho. Como digo siempre, esto no tiene ningún guión. Simplemente es hablar con las 2 o 3 personas que miran mis videos y decirles, muchachos, pueden tener un abaco en su poder y no saberlo. Obviamente a esta le falta el nombre que certifica lo que yo estoy diciendo, pero ante una lima, ante el ajuste, ante la anatomía, ante el calibre, es la misma herramienta. Así que bueno, les mando un saludo, espero estén bien, gracias por el aguante
A mis 30 seguidores les mando un saludo. Espero no aburrirlos con los videos. Y a los que les gustan los videos cortos, se los puedo resumir. Muchachos, esta llave que tengo acá es una Baco que se la fabricaron para Gedore, pero bueno, no llegó a la fábrica y quedaron sin litografiarla, entonces yo la compré a muy pocos precios en una ferretería industrial. Les mando un saludo y que tengan un buen domingo. Esa no es la idea, al menos por ahora. Y me doy la licencia de hacer estas humoradas porque tengo menos seguidores que Herbalife, pero bueno, nada. Ya encauzaremos el canal y podré demostrar mis conocimientos técnicos. Les mando un saludo. Abro paréntesis. Nada de lo que digo es fantasía. Todo es realidad y está basado en mis experiencias laborales. Les mando un saludo y espero estén bien.